Cuando hablamos de integración y de capacitación al personal, nos vamos a estar refiriendo a cómo podemos vislumbrar este nuevo ingreso, esta formación que le vamos a dar y sobre todo lo más importante, que la estadía que va a tener en nuestra empresa en el área de alimentos y bebidas realmente sea fructífera. Para poder tener una persona que realmente se siente integrada dentro de las actividades que va a hacer en este importante tema, pues necesitamos haber conocido ya desde antes cuáles son sus gustos, preferencias por esta área. La parte de alimentos y bebidas es realmente retador, es encantador, es una parte muy especial dentro del negocio, del servicio y de la atención y sobre todo del contacto, la experiencia de poder hacer platillos y preparaciones tan exitosas y sobre todo tan al deleite tanto de la vista como del sabor. Nuestro personal y nuestro talento realmente tiene que estar sumamente integrado para que disfrute todas estas elaboración y la preparación de todos estos alimentos. ¿Cómo poderlo hacer? Necesitamos trabajar en un plan innovador, necesitamos hacer realmente que las cosas de nuestro negocio realmente funcionen para esta actividad. Una de ellas es poder darle, primero que nada, las herramientas a dónde está trabajando, cuáles son sus tareas, los retos, las características que tiene nuestra organización, cómo trabajamos, cuáles son los estándares que tenemos que estar cumpliendo. Posteriormente, tenemos que hacerlo partícipe de que es una parte fundamental dentro de la elaboración de todos estos alimentos y bebidas, porque él va a ser una pieza clave para que nuestros comensales se sientan completamente satisfechos y la experiencia que van a vivir durante su estancia sea maravillosa. Algo muy especial, necesitamos capacitarlo continuamente a nuestro personal. ¿De qué manera? La parte técnica, humanística, de calidad y sobre todo que cumpla con los estándares que estamos buscando. La parte de alimentos y bebidas tiene que tener una especificación muy clara para la parte de poder tener siempre limpieza, innovación, salud, combinación de aromas, combinación de colores, sabores, etcétera, que en el momento en que nuestro comensal lo va a disfrutar realmente sea una experiencia sumamente grandiosa. De tal manera que si lo podemos integrar y capacitar desde un inicio y permanentemente, vamos a lograr que nuestra persona realmente se sienta muy contenta, se sienta satisfecha, gusto, permanezca con nosotros y lo más importante, que nos lleve al éxito de la rentabilidad y productividad que estamos buscando. Si bien las evaluaciones de desempeño que tenemos que estar generando para este talento deben de ser muy particulares en cuanto a atención, servicio, competencias laborales, que también tendrá otra de las metodologías con las que vamos a estar trabajando, complementan muy bien todos estos factores para que podamos lograr siempre el éxito, vayamos adelante y logremos que la parte de recursos humanos como unidad estratégica de negocio brille. Si te gustó el contenido, dale me gusta, suscríbete al canal porque estaremos subiendo más estrategias de aprendizaje semanal.